Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con la segunda clase de la primera carta a Timoteo, epístola pastoral, de instrucción de cómo debe conducirse un ministro de Dios. Y vamos a la primera carta en el capítulo 1. Esta es la segunda clase. Si le quieren poner un título a la clase, se llama Los falsos maestros. Primera Timoteo 1:5, voy a leer. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Este es hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. La clase pasada vimos cómo Pablo le dijo a Timoteo que se quedara en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñaran diferente doctrina, falsas doctrinas, estaban torciendo el evangelio. Y dice en el versículo 5, ese mandamiento que le dijo: quédate allí, Timoteo. En el versículo 5 dice: el propósito de este mandamiento, o sea, de quedarse y de que guardara la sana doctrina, ese mandamiento tenía un propósito. Y Pablo lo que va a hacer a continuación, que vamos a estudiar este pasaje, es que él estaba contrastando el propósito que él tenía como apóstol verdadero, lo contrastaba con el propósito que tenían los falsos maestros. El propósito de Pablo era por amor a Dios, por amor a los cristianos, a la iglesia, y por amor a todos a la sana doctrina. Los falsos maestros lo que hacen no lo hacen por amor a Dios, ni por amor a la iglesia, ni por amor a nada, sino por amor a ellos mismos. Entonces Pablo hace este contraste, y quiero que veamos en primera carta de Pedro, capítulo 5, pongan una señal ahí, vamos un poco adelante, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aquí hay un ruego que hace otro de los apóstoles de Jesús, llamado Pedro. Y fíjense cómo utiliza esta palabra muy interesante: ruego. Había un ruego, no era el que se enseñorea de la gente, ¿verdad? Aquí yo soy el que mando y cosas de esas, no. Era algo del corazón. Y dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Aquí ancianos no son los viejitos, sino los líderes en la iglesia, porque ancianos es un adjetivo que se utiliza para los líderes que gobiernan la iglesia. Entonces, y hay ancianos que pueden estar jóvenes de edad, ¿sí? Entonces, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, o sea, pastor, guía de la iglesia y testigo de los padecimientos de Cristo, porque él los fue testigo de primera mano, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego les da una instrucción a estos pastores, les dice, versículo 2: apacentad la grey de Dios. Apacentar significa alimentar, dirigir, edificar, corregir. ¿A quién? A la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando del rebaño de Dios, de la iglesia de Dios,
Si tú vas a ser o eres un pastor de 50 personas, cuida a esas 50 personas. ¿Cómo? ¿Andando detrás de ellas a donde quiera que van? No, ese no es el cuidado que la Biblia enseña. El cuidado es enseñándoles la palabra de Dios y cuidándolo de los falsos maestros, cuidando que ellos vayan creciendo y madurando, cuidando de ella, dice, no por fuerza. Lo mismo si tienes 20, 50, 1000, 2000, 10,000, tiene que ser con el mismo amor. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, o sea, pensando sacar ganancia. No, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Uno de los retos más fuertes que tiene un pastor, un líder, un ministro o un futuro ministro, como seguramente muchos de ustedes lo serán, es el ser ejemplo para la gente que Dios te pone a pastorear. Ese es el reto más grande, hermanos. Y es un paquete grandísimo, ¿sí? Entonces, volviendo a Timoteo, él está contrastando el propósito de los falsos maestros, que era por ganancia deshonesta, con el ministro que tiene que ser de corazón, amando al Señor. Vamos al versículo 5, 1 Timoteo 1:5. Entonces, el propósito de este mandamiento, quiero que noten, había aquí 3 cosas. 1, es de amor nacido de corazón limpio. Fíjate, amor nacido de corazón limpio. El Salmo 24, versículo 3 y 4, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Es decir, que todo ministro debe de conocer las intenciones verdaderas por las cuales hace lo que hace y por qué quiere servir a Dios. Si es de corazón limpio, con propósitos limpios, o detrás de todo tiene intenciones chuecas, corruptas, que a fin y al cabo Dios las conoce. Entonces Pablo dice, de corazón limpio. El Salmo 51, versículo 10, el salmista oró de esta manera después de que él había cometido una falla, un pecado. Él dijo: cree en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio. Cree en mí, forma en mí, Señor, un corazón limpio. Qué importante es que todo el que sirve a Dios tenga motivaciones limpias. Amor nacido de un corazón limpio. Que lo que tú vayas a hacer para Dios, lo que tú hagas para Dios, cualquier cosa, tiene que ser la motivación nacida, ¿de dónde? De un corazón limpio. Porque escúchenme, si no tenemos un corazón limpio, también se va a evidenciar que hay un corazón sucio. Así como se evidencian los propósitos limpios, nacidos de corazón, también se evidencian los propósitos corrompidos. ¿Se ve? Y esto es lo que Pablo está diciendo. En otra parte dice: yo no soy como aquellos apóstoles que falsifican la palabra de Dios, decía Pablo. No. Mi motivación es de un amor nacido de corazón limpio. Entonces, corazón limpio para servir al Señor. Anoten 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 6. Otra vez. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice así: porque nuestra exhortación, nuestra llamada de atención, nuestra reprensión, nuestro ánimo hacia ustedes, no procedió, no nació de error. Aquí la palabra error es una palabra griega que significa fraude. Fíjate, dice, nuestra exhortación o el por qué les predicamos a ustedes no venía precedido de una actitud
como para fraudearlos a ustedes, como hoy hay tanto fraude espiritual hoy. No, dice, ni de impureza. Y aquí impureza alude a intenciones demoníacas, porque lo que Satanás siempre tiene, sus intenciones no son buenas, ustedes saben eso. Siempre quiere dañar a las personas, obstaculizarlas, hacerlas tropezar. Y Pablo dice, nuestra exhortación no procedió ni de un deseo de fraudearlos, ni de motivaciones demoníacas, ni fue por engaño, dice. Y aquí engaño significa truco. Tampoco hice trucos, dijo. Versículo 5, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Fíjate, Dios le confió el Evangelio. Algunos de ustedes, yo que más quisiera que a todos, no sé, pero a algunos de ustedes les va a confiar Dios el Evangelio. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer cuando Dios les confíe el Evangelio? ¿Qué significa esto? Que los llame al ministerio. Dios se los va a confiar. El asunto es salir aprobados. Ese es el punto, hermanos. Entonces dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres. Nunca un predicador, un maestro de la Biblia debe tener un deseo torcido de querer agradar a los hombres. Eso es de la carne, y eso le gusta a la carne, que la gente le diga, qué bien predicaste, qué bonito predicas. Porque a veces la palabra que Dios te dé va a confrontar el pecado de la gente, la conducta de la gente, los pensamientos de la gente, y se te van a echar encima. Y eso no es muy agradable, porque te van a decir cosas, te van a decir exagerado, te van a decir legalista, te crees muy santurrón, y te van a decir cosas. Entonces Pablo decía, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿A quién vamos a agradar a fin de cuentas? Díganlo fuerte. A Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Qué hace Dios con nuestros corazones? Los prueba. Los prueba. Y así como probó el de Pablo, probaba el de los falsos maestros. Así como probó el corazón de Pedro, probó el de los falsos maestros. Así como hoy Dios sigue probando el corazón de los que estamos en el ministerio, y de los futuros ministros, también les va mostrando a través de la palabra las cosas que hay en el corazón, para ir limpiando y tener un corazón limpio. Ese es el gran reto de todo cristiano, pero mayormente de un ministro. ¿Qué más dice? Versículo 5, porque nunca, escuchen eso, usamos de palabras lisonjeras. La frase palabras lisonjeras significa palabras que encubren avaricia. Y es la típica en muchos, desgraciadamente, en algunos ministros. Detectan la ovejita rica que Dios ha bendecido y se van sobre de ella. Y lo lisonjean, ay hermano, usted, y a ese sí lo visitan, van a su casa, oran por él, le llaman por teléfono, y a la ovejita que no tiene ni dónde caerse muertita, la pobre, pues ni caso le hace. Eso es típico, hermanos. La Biblia dice en Santiago, que están estudiando esa epístola también, que no debemos hacer diferencia. Si entra un rico y le dice, siéntate acá tú, y luego entra un pobre con vestido andrajoso, así dice, tú siéntate por allá. Dice, estás haciendo acepción de personas, estás haciendo distinción, y estás cometiendo un pecado. Escuchen bien, procuren jamás, lo menos que sea posible, eviten darle crédito a alguien desde el púlpito. Evítenlo a toda costa, aunque se enojen. Porque si tú le das crédito, y más si le das crédito, hermanos, está con nosotros, la típica, ¿no? Esa es la típica. Está allí el diputado, ¿verdad? Que supuestamente se convirtió. Hermano, está entre nosotros el diputado, ¿verdad? Camaleón Casillas. Bienvenido, hermano, que Dios le bendiga. Estamos orando por el gobierno, que Dios te guarde, hermano. Y pues gloria a Dios, ya está. Y el diputado, pues está acostumbrado a que todo el mundo se le... Luego llega a la iglesia y otra vez, pues imagínense.
Pero nunca le dices nada al hermanito que lava los carros, al albañil, al humilde. No, pues a ese que le reconoces. Procuren no hacer eso, hermanos. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, no encubrimos avaricia, porque eso de que, ay hermano diputado, ay señor presidente municipal, ustedes saben, ¿no? ¿Entienden eso, no? Y ella ahí lleva el asunto de que le hace la barba desde el púlpito y, en fin, procuren evitar a toda costa eso. Porque Pablo decía, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, dice. Dios es, ¿qué? Testigo. Eso es algo que muchas veces los ministros perdemos de vista. El hecho de que Dios todo lo ve, de que Dios conoce las intenciones del corazón. Mira, tú me puedes dar a mí una impresión, yo te puedo dar a ti una impresión, acertada o errónea. Pero eso es subjetivo, porque yo puedo tener una apreciación tuya acertada. Decir, este es un buen tipo, este es un hombre recto, pero a lo mejor me estoy equivocando. O a lo mejor me puedes dar una apreciación, puedo tener una apreciación tuya de, no, este se ve medio, ay, parece, pero a mí se me hace que no es, y a lo mejor sí eres, de veras, cristiano de 24 quilates. Entonces es subjetiva la apreciación que yo tenga de ti. Y eso es un principio bien tremendo en el ministerio. Porque si yo por ejemplo, sabiendo este principio, si yo estuviera preocupado por saber lo que ustedes piensan de mí, olvídense. Yo me hubiera suicidado. Porque yo sé que como humanos tenemos apreciaciones acertadas, pero a veces desacertadas. Pero Dios conoce los corazones. Y eso es lo que a fin de cuentas nos debe de interesar. A mí, mira, les soy honesto, a mí no me interesa mucho lo que ustedes piensen de mí, porque pueden tener una apreciación acertada y otra o equivocada. Pero eso es subjetivo, eso a mí no me interesa. A mí, a fin de cuentas, lo que me interesa es qué piensa Dios de mí. Eso es lo que verdaderamente a mí me interesa, a Pablo le interesaba y debe de interesarte a ti. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres. ¿Ven? Ni siquiera buscamos que tampoco, ay, el hermano apóstol está aquí con nosotros, a ver, vénsele el anillo, denle un beso al anillo no, dice, yo no busco gloria de los hombres. Y esto es tan común, hermanos, en algunos ministros que buscan el reconocimiento, buscan la plataforma, quieren el micrófono, no, Pablo decía, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, dice. ¿Ven? A él no le importaba lo que ellos pensaran de él, a Pablo, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No, dice, volvamos a Timoteo. Amor, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, versículo 5, y de buena conciencia. Digan todos buena conciencia. La palabra conciencia viene del griego suneidesis, con i latina las dos, y suneidesis, que se tradujo conciencia aquí, significa conciencia moral. Es decir, la conciencia es la facultad que todos los humanos tenemos, es algo que está dentro de nosotros, que está pues en el alma, pero no te puedo decir está detrás de la pituitaria o está detrás de la vena aorta o qué sé yo. No, pues es algo que está en el alma, es algo intangible. Sin embargo, ahí está la conciencia. La conciencia es esa parte donde Dios habla, ¿sí? Es ese lugar en todos los seres humanos donde cuando hacemos algo conforme a la voluntad de Dios, sentimos satisfacción, sentimos paz cuando hacemos la voluntad de Dios, pero también podemos sentir acusación, podemos sentir condenación, duda, remordimiento, ¿sí?
En el Salmo 16, versículo 7, el salmista decía: aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Han oído esa de que no, yo tengo paz en mi corazón, yo tengo paz en mi... Pero a veces nada más es una frase gastada, cuando la verdad es que la conciencia te puede estar acusando: eres un mentiroso. ¿A poco crees que Dios no te ve? Sí, pero nadie me ve. O sea, tú hablas contigo mismo y sigues aparentando y sigues aparentando. Pero la conciencia, miren, la conciencia es el único juez al cual tú no puedes sobornar. ¿Cuánto le vas a dar a la conciencia para que se alinee como cualquier abogadillo allá afuera? ¿Ah? No, la conciencia no. La conciencia no se vende. Por eso Pablo decía: el propósito de este mandamiento es nacido de un corazón limpio y de buena conciencia. O sea, lo que yo ministro, en otras palabras, decía Pablo, y el mandamiento que te doy, Timoteo, lo hago delante de Dios, que me constituyó apóstol, pero yo tengo buena conciencia. Lo que me como, sé que no lo he robado. Lo que he visto, sé que no he mentido ni lisonjeado a otro para que me lo dé. Limpia conciencia. Hay mucha gente que puede tener una casa maravillosa. La pregunta es: ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo obtuviste eso? ¿Fue honestamente o haciendo trampa? Esas son buenas preguntas, ¿no creen? Déjame decirte algo: no hay nada más fortalecedor, enriquecedor, que tú disfrutes, te comas, vistas, lo que tengas sea de una manera honrada, que tengas tu conciencia limpia, que tú manejas la palabra de Dios no para manipular a la gente y sacarles, sino para realmente ministrarlos, madurarlos, alimentarlos. Entonces Pablo decía: de una buena conciencia. En Juan capítulo 8, versículo 9, cuando le trajeron a Jesús aquella adúltera, ¿se acuerdan que la querían apedrear? Entonces Jesús, conociéndolos a todos, dice, le dijo: el que esté sin pecado, tírele la primera piedra. Y dice que se empezaron a ir, desde los más viejos hasta los más jóvenes, dice, acusados. ¿Por qué? Por su conciencia. En Romanos 2:15, se los leo, anoten ustedes nada más, pongan una señal ahí, si abren rápido su Biblia. En Romanos 2, versículo 15 dice: mostrando la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Está hablando a todas las personas que existieron antes de la venida de Cristo, antes de la ley, porque ¿cómo serán juzgados? Por la ley no había ley, por Cristo todavía no venía Cristo. ¿Cómo serían juzgados? Por la ley de ¿qué? De la conciencia. Fíjense qué tremendo, Fíjense el poder que tiene la conciencia. Tienes que ser un verdadero hipócrita como Judas para disimular hasta ese grado. Y eso es evidencia de un no nacido de nuevo. Entonces Pablo decía: no, una buena conciencia, Timoteo. Volviendo a Timoteo, anoten Hechos 24:16, Hechos 24:16. No lo vamos a leer para ahorrar un poco de tiempo, pero que quede ahí en sus notas. Después lo leen ustedes. Pero vamos a 1 Timoteo de nuevo. Y vamos al versículo 19, adelantándonos un poquito. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué tiene que ser un ministro de Dios? Mantener la fe. Aquí fe significa las verdades del Evangelio. Manteniendo las verdades del Evangelio y la buena, ¿qué? Conciencia. Ahora escuchen: desechando la cual, o sea, la buena conciencia, naufragaron, se les hundió el barco, se quedaron aislados, hicieron una secta,
naufragaron en cuanto a la fe, o sea, a las verdades del Evangelio, algunos, dice Pablo, versículo 20, de los cuales son, y da nombres, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Después voy a explicar más sobre lo que significa entregar a Satanás, ¿ok? Aquí nada más estoy enfatizando la conciencia. Entonces, volvamos al versículo 5. El propósito de este mandamiento es de un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, y número 3, ¿de qué más? Y de fe no fingida. Aquí la palabra fe tiene un significado esencial, fundamental, que es confianza en Dios. Pero también fe tiene otros significados, viene del griego pistis, y tiene otros significados que se interpretan conforme al contexto donde aparece la palabra. Por ejemplo, aquí dice, y de fe no fingida, o sea, aquí fe no significa confianza en Dios. Aquí fe significa fidelidad. ¿Se acuerdan en Gálatas 5? Dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, fe. Ahí no es fe hacia Dios, sino fidelidad. Es más, algunas versiones ya lo traen mejor traducido, según el contexto. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, y de buen corazón limpio, buena conciencia, y de fidelidad no fingida. Fíjate, como Judas, ese aparentaba que era un fiel discípulo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando llegó una mujer y le quebró allí, rompió un vaso de alabastro? Y entonces Judas dijo, uy, qué desperdicio, porque este perfume de tanto valor se pudo haber vendido por tantos denarios y eso haberse dado a los pobres. Ay, mira, sonaba bien. Pero dice la Biblia que eso decía, pero en realidad él sustraía de la bolsa. Se robaba de las ofrendas que la gente le daba para que ellos siguieran ministrando. Entonces él fingía fidelidad porque no era fiel. Pero Jesús lo conocía. Pero Jesús veía su corazón, que no era corazón limpio. Pero Jesús veía que su conciencia de Judas, fíjate, tanto lo acusó su conciencia después de que traicionó a Jesús, que fue y se ahorcó. Fíjate el poder que tiene la conciencia. Fue y se tomó justicia por sí mismo. Entonces dice, y de una fe no fingida. La palabra fingida viene del griego anupokritos, de donde se deriva hipocresía. ¿Sí? Anupokritos. Y entonces significa una fidelidad al Evangelio, a Dios, sin hipocresía, sino de corazón limpio, con buenas motivaciones, de buena conciencia. Sin embargo, los falsos maestros ni tienen corazón limpio, tienen corazón sucio, conciencia corrompida, sucia, cauterizada, muchos de ellos que ya ni sienten, y una falsa fe o una falsa fidelidad. Son sin escrúpulos y son hipócritas. Qué condición tan más terrible, pero Dios la ve. Así como ve al ministro como Pablo, también ve al falso ministro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 14. 12:14. He aquí, dice Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Tercer viaje misionero, visitar a los Corintios, iglesia que él había fundado. Dice, y no os seré gravoso, o sea, no me tienen que dar para mis necesidades, no me tienen que dar para costear mi viaje, no seré gravoso. ¿Saben por qué les dijo eso? Porque falsos profetas habían entrado y les habían dicho a los corintios, ese Pablo nomás les quiere sacar su dinero.
y se la creyeron. Y eso es muy común, que la gente le crea más a los falsos profetas que a lo que dice la Biblia. Por eso Pablo les dice, no se preocupen, es la tercera vez que voy, no les voy a ser gravoso, no tienen que darme ni para comer, ni para vestir el tiempo que esté allí, ni para que me alquilen una casa, ni para que me contraten el mejor camello de Jerusalén, mejor medio de transporte. No se preocupen, no les seré gravoso. ¿Qué más dice? Escuchen esto, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Fíjate qué verdad tan tremenda. Y hoy está todo invertido. Los apóstoles vienen y te quitan todo. Traiga el anillo, traiga todo, traiga las escrituras de su casa, la factura de su coche, de su plancha y hasta del burro. Digo, donde se plancha. Tráigase todo, porque la Biblia dice que traían todo a los pies de los apóstoles. Así dicen Hechos, ¿verdad? Sí, pero ellos no leen lo que dice más abajo, que eso era para repartir a los pobres, para hacer el bien. No, estos se lo quedan. Ahora fíjate, dice aquí, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. A mí me interesan ustedes, no lo de ustedes. Y los falsos maestros les interesa lo que tienes, no les interesas tú, les interesa lo que tienes y lo que les puedes dar o lo que te pueden quitar. Y luego establecele un principio, porque los padres, los hijos no atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. A ver, los bienes que tú tengas, ¿a quién se los vas a dejar? Pues a tus hijos. Si tienes una casita, si tienes unos ahorros, lo que tú tengas, haces un testamento, porque los padres atesoran, guardan para darle ¿a quién? A sus hijos. Y nunca se ve que los hijos atesoren y dejen de herencia a los padres. Sin embargo, los falsos maestros, esos vienen por lo vuestro, no por ti. Tú no les interesas nada. Mientras les das, hermanos, mira, cuando te vayas al cielo, es más, yo voy a orar para que cuando te vayas al cielo, el mismo apóstol Pedro te reciba. Es más, Gabriel y Miguel, hasta Rafael, que dicen que no existe. Que te hagan caravana y luego el hermano se la cree. Entonces dice Pablo, yo no busco lo vuestro. Fíjate el versículo 15, dice, y yo, decía Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Fíjense, aunque amándoos más, sea amado menos. Este sí era un verdadero ministro, hermanos. No como, es una tristeza ver lo que ve uno hoy. Por razón de que Dios me lleva a muchos lugares, hermanos, yo los veo en vivo y en directo. Es tremendo, hermanos. Y es un dolor en el corazón, es una carga tan fuerte. Y a veces enfatizas tanto que dicen, ya estás exagerando, ya párale. Pero ¿saben una cosa? Eso no es lo que la Biblia dice, ya párale. La Biblia, estas 3 epístolas, 1, 2 Timoteo y Tito, se llaman pastorales porque son instrucciones precisamente de cómo se debe conducir el siervo, el ministro en la casa de Dios. Entonces no le vamos a parar ni le vamos a rebajar, al contrario, le vamos a aumentar. Digo, aumentar el énfasis, no aumentar ahí el significado. Entonces fíjate qué tremendo dice aquí. Yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Hoy invitas a un X predicador. Oiga, tenemos un evento, queremos que nos venga a dar unas predicaciones, palabra de Dios.
Sí, pero te cuesta $5,000. Yo cobro $5,000 y tienes que pagarme avión en primera clase, clase premier y en hotel el mejor de Guadalajara, y te ponen unos requisitos, te ponen la marca del micrófono que quieren, aunque ustedes no lo crean. Te dicen la marca del agua que quieren tomar. Parecen Luis Miguel. Te dicen, y allá en la sala, la oficina donde me pongan, la sala de oradores, quiero un frutero. Quiero kiwis. Cálmate, payaso. ¿Saben por qué todos esos no van a países como Cuba, como El Salvador? ¿Saben por qué no van esos? Porque la gente es pobre. Pero tienen el llamado para ir a los Estados Unidos, tienen el llamado para ir, llegan a Guadalajara, son tremendos, hermano. Y luego empiezan a preguntar, ¿cuál es la iglesia más grande? ¿Cuáles son de las iglesias más grandes? Y luego ya les dicen, ¿no? Y luego llaman. Hermano, Dios me dijo, ando en un viaje de predicación, y Dios me dijo que compartiera en su iglesia. Pues a mí no me ha dicho, fíjate. ¿Por qué no dices de uno allá del Cerro del 4? Porque ellos están buscando dónde sacan más. Y uno, mira, te los pescas de volada. Y Pablo dice, no, yo gastaré de lo mío. La mayoría de las veces que voy a Centroamérica y a veces a Sudamérica, yo pago de lo mío. No me estoy jactando, pues Dios lo sabe. Imagínense estar aquí echándoles mentiras sin esperar nada. Acabo de ir a Centroamérica, llevé un montón de MP3, todos los regalé, y ellos me están escuchando ahorita. Que digan que no es cierto, alguien que me diga que no es cierto. Pero Dios es fiel. Entonces Pablo dice, yo gastaré de lo mío, no se preocupen. Agarrados, corintios. Dios siempre le abrió puertas a Pablo. Entonces, si tú decides obedecerle a Dios en el llamado que Él te haga, tú no te preocupes cuánto te van a dar, cuánto vas a cobrar, ni mucho menos, cuánta gente hay. Nunca preguntes eso. Tú le debes de predicar a 5, que estén ahí en una iglesita, 5, con todas las ganas del mundo, como a 20,000. Siempre. No debes ni de subir ni de bajar. Porque como los típicos cantantes, aquí en sus conciertos llenos, y caben 2,000 y hay 50, y lo salen. No, se cancela el concierto porque hay muy poquitos. ¿Saben qué? No vayan a esa basura de conciertos. Esa gente nomás anda buscando. Pero eso sí, están llenos, no, hombre, hasta te bailan, hasta se te paran de cabeza los tipos estos. Claro, pues ellos van por la ganancia. A ver, ¿cuál de ellos ha venido y ha dicho, yo pago todos los gastos, vamos todos juntos a alabar a Dios, la entrada es gratis? Dígame quién. ¿Cuál? Hermano, usted sabe que hay gastos. Sí, pero ¿quién tiene necesidad de que tú vengas a pagar por alabar? ¿De dónde sacaste eso? Oh, Corintio. Vámonos a Timoteo otra vez. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6. De las cuales cosas, o sea, corazón limpio, buena conciencia y fidelidad no fingida, de estas cosas, desviándose algunos, ahí andan. Se apartaron, ¿a qué? A vana palabrería. Fíjate, la palabra desviar, se desviaron, viene del griego astogeo con J, que significa errar el blanco. Y es la idea de un arquero que tira la flecha y no le da al centro del blanco. Entonces, de las cuales algunos errando el blanco. ¿Por qué erraron el blanco? Porque tenían corazón sucio, mala conciencia e hipocresía. Escúchame bien, si tú y yo no corregimos desviaciones del corazón
tarde o temprano se va a manifestar lo que hay dentro del corazón. Escúchenme bien. Déjame ponerte un ejemplo, mira. Los viajes que se hacen a la luna, el Discovery, estas naves espectaculares, todas están programadas por medio de computadora. Entonces los científicos hacen todos sus cálculos y calculan la velocidad, todo lo calculan, los grados que hay o las coordenadas de cómo llegar a la luna. Los astronautas, ellos nada más se sientan, están operando ahí algunas cosas, pero en realidad desde el centro acá en tierra, por medio de las computadoras, pues están dirigiendo todo. Ahora, escúchame bien, un error en la computadora de .00001 grado en la coordenada X. Escúchame bien, a ver si puedo lograr el ejemplo. Mira, supongamos que aquí está la luna, ¿sí? Acá está la Tierra, aquí está la luna. Entonces ellos calculan bien, entonces sale la nave y aterriza exacto. Y de regreso, uno de los ingenieros se equivoca por una nada, pero no se dan cuenta. Ellos creen que todo está bien. Entonces despega la nave de regreso a la luna. Entonces comienza su vuelo y empieza. Y los astronautas todo lo ven normal, van bien, van a la mitad del camino y se ve que van directo. Pero como son grandes distancias, es imperceptible cuando se va desviando una milésima de punto de no sé qué. De tal manera que si no es exacta y hay un error en el cálculo de regreso, en la programación de la computadora, ese .000 milésimo de lo que tú quieras, llega un momento en que es demasiado tarde volverla a la dirección correcta, y esa .0000, a fin de cuentas, mira, la nave pasa, ya no entra a la atmósfera terrestre, sino pasa por encima. Pero eso es cuando ya casi están a punto de llegar. Así ha habido muchos casos y accidentes. Esto lo puse para ilustrarte lo siguiente. Si tú dejas en tu corazón motivaciones incorrectas, deseo de reconocimiento, de fama, de esquilmar a las ovejas, allí no, pues tú puedes, mira, vas a la mitad del camino y se ve como que todo va bien. Pero al paso del tiempo se da uno cuenta que erraron el blanco. Y tú dices, oye, se miraba también ese hermano, se miraba también ese predicador. ¿Qué le pasó al predicador? Porque nunca limpió su corazón. ¿Me entendieron? Y tarde o temprano, hermanos, pasan 1 año, 2, 3. Así hay iglesias que salen de una división. Salen de un tipo que se cree el Mesías y que yo sí les voy a enseñar, y la gente le cree y se jala 200 ovejas y empiezan, y el primer año, ay, es el amor con el Señor, y este sí nos pastorea, este sí es de... Y pasan 2 años y todavía, no, qué tremendo, no, sí, yo sabía que este hermano. Pasan 3 años y empieza a chafear, empieza con pequeñas desviaciones. Pasan 4 años y ya se le nota más. Pasan 5 y ya se empieza a enseñorear de la gente. Pasan 6 y ya pisoteó a todo el mundo. Como dicen por ahí, empezar es fácil. Mantenerse, eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque Dios constantemente te va a estar confrontando con tu corazón limpio, con el corazón, con tu conciencia y con la fidelidad. Sí, eso toda la vida, hermanos. Entonces Pablo decía, algunos erraron el blanco.
¿sí? Por lo tanto, se apartaron, dice en el versículo 6. Y esta palabra se apartaron viene de una palabra griega que significa se alejaron, se desviaron. Y es el ejemplo que les puse. Al principio no se nota. Es como lo del tristemente célebre G12. No, la gente va a los encuentros y siente un montón de sensaciones. No, es de Dios, dicen. Y siguen. Al año, a los 2 años, ya se dan cuenta cómo fue el asunto. Es una de herejías y de manipulación de las emociones y de la palabra de Dios. Y los que están listos, pues se dan cuenta y dicen, hoy nos vemos. Nunca debí salir de aquí yo, de donde estaba. Pero por seguir sensaciones y visiones de gente que quién sabe qué fumarían esos tipos. Que dicen, Dios me dio esta revelación, oye, pero no está de acuerdo a la Biblia, no, pero Dios me la reveló. Ah, mira. Y aún así hay gente que les cree, eso es lo triste. En fin, dice, de las cuales cosas, corazón limpio, buena conciencia, fidelidad, se desviaron algunos y se apartaron. Se desviaron, se salieron del camino y se apartaron. ¿A qué dice? Versículo 6. Vana palabrería. Esta frase se tradujo de una palabra, mataiologia, que significa parlotear, hablar a lo tonto, hablar sin sentido. Entonces, se desvían del corazón recto. ¿Cómo pueden hablar la palabra que es pura? A ver, no se puede, tienes que ser un de plano, un Satanás para manifestar semejante hipocresía, ¿no? ¿Cómo pueden hablar de las cosas sagradas, de los caminos de santidad, si están bien sucios? Por lo tanto, es obvio que se apartan, ¿a qué? A vana palabrería. Y es un montón de palabras que sueltan, que suenan bien espectaculares. Yo me fui al cielo y lo vi. Bueno, ¿y aquí en la tierra cómo te portas, mano? No, pero yo lo vi allá en el cielo y me dijo, y pues sí, ya bájate del cielo, pero aquí, a ver acá, pues tu esposa, el otro día vino ahí llorando que le pusiste el ojo morado. Bueno, pues es que no me entiende y yo quiero servir a Dios en el ministerio. El otro día se me puso al brinco y pues le di su cachetada. Ah, pero viste al Señor en el cielo. ¿Cuántos tienen internet? Busquen, escuchen bien, Ricardo Cid, así, Ricardo Cid, C-I-D. No les digo más, búsquenlo. Ahí van a encontrar todo ese tipo, que se fue al cielo, pero habían de ver, ya le sacaron todos los trapos. Entonces, estos se apartaron, se salieron del camino y por lo tanto se van ¿a qué? ¿Qué empiezan? Mataiologia, a parlotear, a hablar sin sentido, a decir un montón de tonterías, hermano. A ver, ¿cómo le suena esto? Ahí va. Estas son palabras casi, me las aprendí casi de memoria. De un predicador que anda por ahí, un supuesto evangelista, milagrero, le llamo yo. Dice, a ver, supongamos que lo suben al púlpito aquí y luego dice, hermanos, ¿cuántos quieren a Dios? A ver, todos, ¿cuántos? Porque, pues díganlo. Pues, ¿o qué? ¿No quieren a Dios? Pues eso suena bien, ¿no? A ver, ¿cuántos quieren a Dios? ¿Saben? Lo que la gente necesita es a Dios. ¿Están de acuerdo? La gente no necesita sermones. La gente lo que necesita es a Dios. Las doctrinas dividen. Yo por eso no predico doctrinas. Esas dividen, pero Dios une. ¿Cuántos quieren a Dios? Yo sé del griego, yo sé del hebreo, soy doctor en teología, estoy cansado de los conceptos y de los preceptos de Dios, pero yo lo quiero. Empieza a llorar ahí en el disco, ahí lo tengo, empieza a llorar, pero yo lo quiero a Él. Re bien que fin, y no le salen lágrimas. ¿Los han visto? Lloran y no le salen lágrimas. ¿Cuántos lo quieren?
Eso suena espectacular, suena a piadoso, piedad, suena, ay, el hermano, mira qué entregado. Híjole, no, me fui a la quinta pantorrilla del cielo. Y ahí ya le exageré yo, no, ahí no. Porque luego te empiezan a parlotear cosas que la Biblia no dice. Ahora, escúchenme bien. Tú no puedes decir que quieres a Dios despreciando y desechando lo que Él dice. Jesús dijo, si me amáis o si me quieres a mí, guardad mi palabra. ¿No dijo así? Pero estos parlotean, hablan sin sentido. Ahora, muchos se la tragan, Yo tengo allí ese disco donde tomé este ejemplo, y había 7,000 varones ahí en ese evento. Y se escuchaba, amén, ¿lo quieren? Sí, pues ahí les va. Y el que me regaló el disco estaba ahí y me dijo, mira, yo lo vi con mis propios ojos. Hizo esto, una seña como que les avienta algo y se cayeron todos y empezaron a reírse y a convulsionarse. Más, dales más, y luego les aventaba otro. Ahora ya está, les avientan a Dios. Entonces, ¿y luego qué sigue? ¿Dónde vamos a ir a parar? Sin predicar el evangelio, menospreciando la palabra de Dios. A eso se refiere, hermano. No hay un corazón. pero presume que tiene un jet. El tipo este. ¿Y ustedes qué tienen? Dice. Porque no tienen fe. Pero si él es de super fe, hasta jet tiene. De los cuales desviándose algunos cerraron el blanco, dice. Se apartaron, se salieron del camino, se desviaron a vana palabrería. Es un parlotero. Son unos merolicos. ¿Han escuchado los merolicos? Los que nos escuchan en internet son de esos que en los mercados que hay en las calles, ¿verdad? Que te presentan el medicamento maravilloso. ¿Tiene usted SIDA? ¿Cáncer? Este pomito contiene, y te dan, y la gente ahí va y compra. A ver, ¿cuántos cayeron en ese garlito alguna vez? Sean sinceros. Que pensaron que tomándose las gotitas de no sé qué iban a rebajar 20 kilos. Y no bajaron nada, nomás les bajaron 20 kilos de plata. Se apartaron a vana palabrería. Pero versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley. En Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, no que nadie sea maestro, sino que se quieran hacer maestros. Hoy, escúchame bien, y tú lo puedes checar en internet, checa ahí, doctorado en teología, y vas a ver todo lo, nomás ponle ahí en el buscador, doctorado en teología, y vas a ver todo lo que te sale. Y luego ya te sale ahí Juan Camaney, Juan Querendón, Juan Casillas, Palemón Casillas, y cuánta cosa allí. Y luego ya, te ofrecemos un curso teológico y te vamos a dar tu diploma, vas a ser un doctor en teología. El curso dura 6 meses. Ustedes entonces a qué van a... 2 años se van a quemar aquí y apenas un diploma. Pero estos te ofrecen un doctorado en 6 meses. ¡Claro! Te cuesta $2,000. Y así, mira, yo conozco gente, conozco supuestos pastores que tienen 3 años de convertidos y hasta doctores en teología son. Háganme favor. Y dice Pablo, queriendo ser doctores de la ley. Hay un hombre, se llamaba Juan Knox, uno de los reformadores. Era un hombre altísimo, medía casi 2 metros. Tenía un aspecto de guerrero impresionante. De hecho, le decían el bruto, imagínate. Así le decían, por lo tosco que era, ¿sí? Pero un día Dios tocó su corazón. No sabía ni leer el tipo,
no era educado, era tosco, bruto. Por su mote que le decían, pues avalaba todo como él era. Pero un día Dios tocó su corazón, se llamó Juan Knox. Busquen en el internet igual, Juan Knox, y lean sobre él. Les va a bendecir la historia de este hombre de Dios. Cuando él recibió la gracia de Jesús, que Dios lo transformó, él se volvió, fíjate, se empezó a educar y empezó a estudiar griego. O sea, el tipo se preparó en las escrituras, estudió la Biblia en el griego, en el hebreo. Se hizo tremendo. Dios le hizo una obra maravillosa. Cuando Dios lo llama al ministerio, ¿saben qué hizo? Él supo cuando Dios lo llamó, fue y se metió a su dormitorio, a su cuarto, y se agarró llorando. Y temblando decía: yo predicar tu palabra, no. O sea, del temor que tenía él, de que si obedecía a Dios en el llamado, no enseñara la palabra de Dios, imagínate. Y se estuvo días ahí encerrado. Finalmente, pues Dios lo convenció y llegó a ser uno de los... Está en la historia, hermanos. Pero el temor que él tenía, no hombre, ahora se convierte en alguien y pues siente un deseo y todo, y como alguien que se convirtió aquí en casa de oración, a los 6 meses pidió una cita, de convertido, pidió una cita conmigo. Me dijo: pastor, vengo porque quiero que me ponga una iglesia. Y yo le dije: oye, pues si no son taquerías ni zapaterías, ¿cómo que ponme una iglesia? Sí, dice, es que fíjese que yo tengo esta profesión en el mundo y yo doy pláticas de motivación a las empresas, entonces pues yo tengo arrastre, tengo influencia sobre la gente, tengo capacidad de liderazgo, yo sé que puedo ser pastor. Le dije: no, pues si no son papitas fritas con sal y chile y limón, pues es nomás las agarro y ya. Le dije: no, y mira, me tomé el tiempo allí en mi oficina, casi a las 12 de la noche, para darle el tiempo y explicarle que no es así. Fue la última vez que lo vi yo aquí en la iglesia. Lo que supe enseguida, a los 2 meses, que ya tenía una iglesia y era pastor. Eso hace 3 años. Hoy es doctor en teología. No puede ser. ¿Y habían de oír las parloteadas que le mete a la gente? Impresionante, increíble. Queriendo ser doctores de la ley, dice. Versículo 7, sin entender, sin comprender significa, sin percibir la realidad de las cosas, ni lo que hablan, ni lo que afirman. Son doctores y no saben ni entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Otro ejemplo que ustedes han escuchado continuamente. Ahí va. Vamos a suponer que estamos ahí en la iglesia de este supuesto apóstol. Entonces yo les digo: ustedes saben que yo soy un hombre de fe. Y la Biblia dice que al que tiene fe todo le es posible. Pues Dios me dio una revelación, hermanos. ¿Están listos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y al que cree todo le es posible. Pues Dios me reveló que si tú tuviste un familiar que murió sin Cristo, yo puedo orar para sacarlo del infierno. No, ustedes se carcajean y todo, pero habías de ver, los que lo oyen se la creen. Y tú dices: no es posible. Mira, hermano, yo sinceramente, yo no me puedo callar ante tales herejías, hermano. Porque tarde o temprano llegarán esos ilusos, porque a veces se los encuentra uno en la calle, los ves con la Biblia, o te ven: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, aleluya. Oye, ¿tu abuelo se murió con Cristo o sin Cristo? No, mi abuelo tuvo 7 mujeres. Era Juan sin miedo. Se fue al infierno. Pero sabes que nosotros tenemos un apóstol que tiene mucha fe y él puede orar para que salga tu abuelito
del infierno, ¿de veras, dices tú? ¿En serio? Pues eso suena bien y eso apela a las emociones de la gente, pero ¿eso dice la Biblia? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Si por la fe de un tipillo allí se puede sacar a la gente del infierno, ¿a qué vino Cristo al mundo? Se hubiera quedado allá. Nomás hubiera dicho, nada más tengan fe y sacan a todo mundo del infierno por medio de la fe. Pues ese mismo es el que dice que él tiene fe aún para que Dios tenga misericordia de Satanás. No, a mí se me retuercen las entrañas cuando oigo eso. Y yo sé que algunos, porque algunos yo sé que lo han dicho, porque luego no falta quien, oye, viene y me dicen, oye, dicen que tú exageras. Ok, exagero, no me creas, soy un mentiroso, estoy mintiendo. Pero vieras qué feo siento aquí en mis entrañas cuando oigo cosas de esas. Y ahí andan, queriendo ser doctores de la ley, de la palabra, y ni entienden ni siquiera ni lo que hablan ni lo que afirman. Y la gente se los cree. Y eso es muy lamentable, hermanos, muy lamentable. Vámonos sobre el final de esta clase. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Por qué es buena? Porque es dada por un Dios bueno. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, no tiene error. Dice, la ley es buena, escuchen, si uno la usa, la ley, ¿cómo? Legítimamente. O sea, aquí usar significa manejar. Legítimamente significa conforme a las reglas y al propósito que Dios le dio para la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Romanos 3:20, Pablo lo dice allí, que el propósito de la ley era que el hombre conociera por la ley que era pecador. Porque Pablo decía, Romanos 3:20, yo no sabía que codiciar era pecado hasta que no leí en la ley que codiciar era pecado. Ahora, escúchenme bien, nosotros debemos de predicar la ley. Escúchenme bien, no se me adelanten. ¿Por qué debemos de predicar la ley? O sea, los mandamientos de no esto, no lo otro, porque es la única que le va a dar a la gente la conciencia, por el Espíritu Santo, el convencimiento de que son pecadores. Pero una vez que predicas la ley, ¿qué tienes que complementar? Con la gracia. Pero, como ninguno será justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, al que cree, ahí sí, al que cree, será salvo. ¿Entendieron? Entonces, la ley tiene un uso legítimo. Pero luego viene, pero lava tus pecados. Pero yo no puedo. No, es que es por fe. Porque por fe somos salvos. Por gracia somos salvos, favor de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Entonces dice, estos no entienden nada, dicen todo torcido, no saben ni entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero la ley es buena, dice, si se usa legítimamente. Versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Porque si ustedes se fijan, nosotros ya no estamos bajo la ley, porque ya pasamos a otra ley, la ley de la gracia, si le llamamos así. ¿Estamos o no? Ok. Sino que la ley es para los transgresores, a los que están sin ley, que son ley para sí mismos, para los desobedientes, o sea, los rebeldes, para los impíos, significa los malvados, y pecadores, y para los irreverentes, o sea, los que son perversos y profanos, o sea, los que se burlan de Dios, los que pisotean a Dios y su palabra, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, es decir, todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio y perversión de todo tipo, dice, para los sodomitas. Aquí la palabra sodomita se tradujo de una palabra griega que es arsenokoites, de donde viene coito, relación sexual, arsenokoites, y arsenokoites significa acostarse con un varón.
para tener relación sexual. Entonces, para los que dicen que la Biblia en el Nuevo Testamento no habla nada acerca de los homosexuales, entonces dice, ¿para quién es la ley? Que esto es pecado para todos esos. Ahora, ¿qué más? Para los sodomitas, para los secuestradores. En aquel entonces hacían esclavos a los hombres. Hoy tal vez ya no hay ese tipo de esclavitud, pero hay otro tipo de esclavitud, de manipulación, y secuestran las mentes de las personas y los hacen sus seguidores de ellos. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, o sea, los que juran en falso, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, limpia doctrina. ¿Cuál es la limpia doctrina? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, al que creyere, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No por obras, porque nadie puede cumplir la ley, pero al reconocerte pecador, te limpias con la sangre de Cristo, versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y el glorioso evangelio del Dios bendito es todo por gracia. Y así se va a llamar la clase del próximo viernes. Todo por gracia. Aquí nos vamos a quedar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú estás formando en nosotros un corazón limpio, una buena conciencia y una fidelidad no fingida. Ayúdanos, Señor, no queremos desviarnos, queremos llegar al final como Pablo, que dijo, he peleado la batalla, he guardado la carrera, por lo demás me espera la corona de justicia, terminar con gozo la carrera y con fidelidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Amén. Amén. Bien, tómense un receso, por favor. Un receso, por favor.